Volvemos a estar en familia, podríamos decir, porque vamos a conversar con la doctora Grisel Pereira, quien ya conversó con nosotros en una primera instancia, planteándonos con ella un primer capítulo de un tema enorme, un tema que hace al epicentro, si vos querés, de lo que son los principios cardinales que informan a nuestro Estado de Derecho. Así como tenés el principio de igualdad ante la norma o ante la ley, la isovalencia o la isonomía legal, tenés los principios, por ejemplo, de la separación de poderes, pero tenés también el elenco de los 6 derechos fundamentales que dan razón de ser a nuestro Estado con el artículo séptimo. Tenés en los artículos 40, 41, inclusive, si no me equivoco, también 42, bueno, capítulo 2 de la Constitución, consagratorio de la familia como el epicentro o la razón de ser de la constitución de nuestra sociedad y nuestra nación. Con la doctora Grisel Pereira conversamos de ello, ¿por qué? Porque en principio es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, pero a su vez es experta en Derecho de Familia. Tiene, por ejemplo, publicado un material muy interesante, a ver si no me equivoco, pero tiene publicado un trabajo escrito que se llama Objeción de conciencia en el ámbito educativo, porque ella es docente, a ver si no me equivoco, docente universitaria. Y en ese sentido, emprendiendo la tarea docente, que es enseñar y educar, dos cosas distintas. Educar es algo así como conducir, inducir a llevar adelante valores. Y por otro lado, enseñar es mostrar el camino, enseñar es mostrar las herramientas para que desarrolles tu intelecto y tus capacidades, tus habilidades. Es decir, enseñás en matemáticas, enseñás en derecho, enseñás en geografía, en historia. Eso es enseñar, enseñar, mostrar, mostrar el camino en esa materia. Pero educar, de educar, quiere decir conducir, digamos, conducir a esa persona o inducirla a emprender la tarea de construirse como un ser humano en valores. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí un gusto, como lo dije en la primera parte y también ahora, ¿verdad? Un placer, excelente esta oportunidad de poder conversar sobre estos temas que, como usted dice, son sumamente importantes y yo diría agregándole un plus Mm, en este tiempo en el que vivimos, ¿verdad? mm. Porque creo que quizás algunos años atrás no tenía la misma importancia porque las cosas eran diferentes. Exacto. Pero hoy sí, precisamente por eso es que hablamos de este gran tema. Ujú, Como usted bien lo decía, lo que en todo caso me gusta resumir como la mm, influencia de la familia ujú. en la educación de los hijos. Claro. Así que con esa introducción, Rubén, que hizo, excelente, me parece muy oportuno. Mm, Entonces, solamente en breves palabras recordar que en la primera parte mm, hicimos una referencia a lo que dice nuestras leyes, a lo que dice la Constitución, a lo que dice el Código Civil, ¿verdad? Hablamos de la definición de familia de acuerdo a nuestra normativa, o sea, claro. desde el punto de vista legal, jurídico, ¿verdad? Hablamos de lo que dice el artículo 40 de la Constitución, que la familia es la base de nuestra sociedad, Mm, que el Estado velará por su mejor formación moral, ¿verdad? Y material dentro de la sociedad, exacto. de los hijos dentro de la sociedad, etcétera. Hablamos de la patria potestad, que son los derechos y deberes de los padres para Ujú, con los hijos menores de 18 años, etcétera. Y hoy, entonces, continuando, mm, me gustaría que pudiéramos hacer referencia a breve también otra definición de lo que sería la familia, o sea, de lo que podemos encontrar en un diccionario, en una página de internet o lo que fuere, ¿verdad? Ya no desde el punto de vista legal o jurídico. bien. Entonces, por ejemplo, me parece muy oportuno lo que dice una página de internet, que es la Civil Society, Ujú, diciendo que la familia es la única institución capaz de velar, cuidar, amparar, proteger y apoyar a los más débiles de la sociedad. mm, Dice así, nadie más. La familia, su valor, su función y su misión
dentro de la sociedad es Ujú, clara e incontestable. Me parece una definición muy acertada, ¿verdad? ujú, Para lo sí, que estamos hablando. Y solamente para agregar algo más sobre la familia, ujú, de Piaget, obviamente Jean Piaget, que todos o quizás muchos conozcan, ujú, ¿verdad? Un psicólogo de origen suizo ujú, que se dedicó gran parte de su vida a estudiar precisamente desde el punto de vista psicológico la vida y actitudes de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, ¿verdad? Y precisamente dice Piaget que la interacción de niños y niñas con sus padres contribuye a los procesos de aprendizaje y al desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Mediante estas prácticas, los infantes fortalecerán su capacidad de independencia y seguridad, un papel activo en su propio desarrollo, ujú, dice exacto. Piaget. Me pareció también Sí. interesante, Jean ¿verdad? Piaget, ¿no? Yo recuerdo, Exacto, Jean Piaget fue ese psicólogo suizo que a muchos nos enseñó las distintas etapas de la personalidad y la construcción de la personalidad desde la infancia, la infancia, adolescencia, juventud, explicándonos, por ejemplo, los procesos de socialización. ¿Qué quiere decir exacto, esto? Que el ser humano, como ser social, como ser gregario, va construyendo, decía Piaget, va construyendo su personalidad, la va estructurando de acuerdo, en principio, a papá y mamá, la figura materna y la figura paterna, que decía él. Esas dos figuras son como los ejes centrales en ese niño que es lo primero que recibe en una situación, digamos, normal, ¿no? De que estén los dos papás vivos cuando nació, que estén constituyendo matrimonio. Si exacto, no, sobrevendrán figuras, dice él, que harán de figura paterna o materna y se construirá una familia de todas maneras. Y así sucesivamente, pero claro, él después establece algo fundamental, que es la etapa trágica, plantea él, en la adolescencia, adolescencia de adolecer, porque se exacto, está en la etapa de transformación hormonal, gonadal y también de la personalidad, donde ya la socialización importa mucho más en el afuera que en el adentro de la familia, porque el adolescente, todos sabemos, es rebelde y va a exacto, cuestionar, hasta si se quiere a priori, lo que papá y mamá dicen. Y entonces ahí totalmente. hay una etapa, me parece, doctora, muy importante, porque es ahí donde están colonizando mentes de acuerdo a un plan estratégico hoy por hoy instalado en la enseñanza, en la educación. Esos referentes, ¿no, doctora? Que son Exacto. las maestras, que son ya las profesoras de liceo, los profesores, que empiezan a darle otros valores muy distintos a todo lo que hablamos. Y creo yo, discúlpeme, tengo que confesarle a todos que me equivoqué cuando la presenté. ¿Sabe por ¿Por qué me qué? equivoqué? No, Porque yo dije, es el epicentro de la sociedad, es el, digamos, el principio cardinal que constituye nuestro Estado de Derecho y le da razón de ser. Yo tendría que haber empezado en tiempo pasado. Era, porque ya no se aplica esto. Era así, bueno, ¿no? bueno, bueno, eso es, de verdad, es cierto, es una verdad lo que está diciendo, ¿verdad? Lamentable, por Lam- supuesto, lamentable, Lamentable. lamentable. Y a eso me voy a referir en forma inmediata, Rubén, porque precisamente, justo con lo que usted acaba de mencionar, precisamente nos tenemos que preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó en las familias, en las sociedades, y obviamente hablamos del mundo, pero nos referimos específicamente a nuestra sociedad, al Uruguay? Sí. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha hecho tal trabajo de deterioro dentro de las familias que ya no cumplen ese rol, esa función de lo que hemos venido hablando, Ujú, ¿verdad? Históricamente lo tuvo la familia. claro. Entonces, ahí es donde vamos a hacer una reflexión en esta nota. Bien. ¿Por qué? Porque en ese caso, si ponemos atención, vemos que fue un proceso lento pero continuo. Exacto. ¿Qué sucedió? Se abrieron grietas, digo yo a mi entender, grietas en la sociedad. Y por esas grietas se infiltraron antivalores, se infiltraron filosofías, ideologías, se infiltraron modas que fueron socavando los fundamentos, las bases de nuestra sociedad. Que como dijimos en la nota anterior, nuestra sociedad, como muchas otras,
fue fundada sobre esa civilización judeo-cristiana. sí, De ahí los valores de los que hablamos, ¿verdad? mm, Y a los que nos vamos a referir en forma inmediata. bien, Así que entonces vemos que allí hubo un deterioro mm, a partir de esas infiltraciones que no fueron precisamente nada buenas, sino incorrectas, sí, sino antivalores, sino esas ideologías a las que nos hemos referido. ujú, Entonces, evidentemente que ahí vemos qué es entonces lo que pasó. ¿Por qué sucedió esto? Porque en la familia o las familias no se dio ni la participación de aquellos principios, precisamente de los que hablamos, mm, esos principios basados en valores, en ética, en moral, valores espirituales. mm, Y tampoco se les dio el tiempo, o mm, sea, no en cantidad, sino en calidad, ujú, para poder hablar con padres e hijos, para poder hablar el núcleo familiar, mm, los integrantes de la familia. sí, Y aquí yo quiero hacer mención de lo que acabo de expresar en cuanto a que para que haya un buen diálogo, para que haya una buena comunicación, para que la familia tenga lo que acabamos de decir, mm, ese tiempo para poder hablar, para poder compartir valores, para poder formar la personalidad de esos hijos íntegramente, para poder transmitir lo que estamos diciendo. No se necesita, Rubén, mm, que la familia tenga un nivel económico alto, no, ni un nivel económico alto, ni social, ni cultural. ni No tiene que intelectual, ser una no, familia, claro, sí, que culturalmente sea elevada o que tenga un nivel alto no, de cultura, ni no, de educación, ni demás. Lo que sí es necesario es que tenga este fundamento del que hablamos, mm, estos principios que son de valor mm, ético, moral, espiritual. sí, Y tampoco es necesario mm, que se dedique todo el tiempo no, en la familia, porque sabemos lo que hoy sucede, los padres que trabajan, en el mm, mejor de los casos, que sean ambos padres, papá y mamá, o mm, si son hogares monoparentales, donde es la mm, mamá que está trabajando. Pero lo que requiere es la calidad de claro, tiempo, que en todo caso, ¿verdad?, claro, puedan estar allí para poder hablar, pero en un tiempo acotado, se sí, pueda transmitir, se pueda hablar, se pueda decir lo que mm. estamos hablando y en lo que ya nos vamos a referir. Porque lo dijimos en la nota pasada. Doctora, discúlpeme que Sí, le interrumpa. Y respecto a eso que usted dice, yo lo voy a bajar a tierra con un ejemplo. Voy a cometer el enorme pecado, creo que me va a perdonar, creo que Dios me va a perdonar, pero voy a cometer el enorme pecado de ser autorreferencial. Es un pecado periodístico, además. Creo que los periodistas me van a perdonar también. Y creo que la gente también. Cuando usted dice que la familia no ha tenido la oportunidad de asistir a ese proceso de transformación que es dañino, que se introduce en el sistema educativo uruguayo, sobre todo unos antivalores o unos valores diametralmente opuestos a los valores que teníamos. Yo me acuerdo de mi propia familia. ¿Y por qué me acuerdo? Porque me acuerdo de mi infancia, me acuerdo de mi niñez, la de mis hermanos. Me acuerdo de mi abuela, una lavandera, empleada doméstica de San Gregorio de Polanco, que no sabía leer, que estudió en la escuela de Mayor, que hizo la escuela, mi abuela, abuelita querida, hizo la escuela ya siendo anciana, se recibió, terminó sexto año de liceo, porque le gustaba leer, aprendió a leer. Pero mi abuela con mi abuelo son los que construyeron mi familia. Mi papá terminó siendo despachante de aduanas, mi tía licenciada en geografía, profesora de geografía, abogada, mi tío empresario, comerciante porque no quiso seguir una facultad. Mi papá y mi mamá trabajaban todo el día. Mi abuela salía a trabajar, mi tía abuela salía a trabajar de origen italiano. A mis abuelos maternos, pobrecito, no lo conocí porque falleció muy temprano, pero sí a mi abuelita materna, todos trabajaban. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que es un mito y decir, no, lo que pasa es que los padres cómo trabajan. Antes también, pero sí, antes íbamos y comíamos, tomábamos el café con leche con pan adentro, me acuerdo, y la abuela nos hablaba tres, cuatro cosas importantes, y mi abuelo también, y ya estaba el asunto arreglado. Y lo sí, veíamos en el trato entre mi papá y mi abuela y mi abuelo, y el amor que se tenían. Y también se discutía y se hablaba de todo, y de política y de fútbol, y no estaban todo el día hablando de valores. Se transmitía eso por ósmosis todos los exacto. días, ¿no?
Eso quería simplemente referir. Y así fue mi Perfecto. mamá, y que lo es, gracias a Dios, la tengo viva, y mi papá, que ya no lo tengo, pero eran ejemplos tan claros de trabajo, de honestidad, de esfuerzo, y eran el podés y debés rendir más, con la mirada, Exacto, aunque hubiera traído el carnet lleno de notas bárbaras. Bueno, hay que seguir ahora, ¿eh? Me acuerdo de mi viejo, exacto, hay que seguir adelante con eso. Si no, no haces deporte, no haces fútbol, no haces nada. Era tan simple. totalmente. Totalmente, Rubén. No, y excelente que aporte ese testimonio, ¿no? Ese ejemplo, sin Claro, duda. Y acoto algo a lo que recién usted refería, que también, obviamente, los niños y los adolescentes aprenden, dicen los psicólogos inclusive, más por lo que ven, por el modelo que tienen, que por lo que se les pueda decir, es así. por lo que pueda uno transmitirle. Sí, Con el ejemplo, sí, precisamente con el ejemplo del trabajo, con el ejemplo de la educación, con sí, el ejemplo del respeto, con el ejemplo de todas esas cosas que, como usted sí, bien dice, su sí, mamá, sus abuelos, sus sí, tíos, lo hicieron como lo hicieron conmigo, como lo claro, hicieron con tantos otros que seguramente están claro. escuchando y lo van a ver esto luego en el video. Obviamente que eso ha pasado en cantidad enorme, la Sí, mayoría, diría yo, sí, de las familias, porque exacto. ha sucedido así, Así, claro. históricamente, ¿verdad? Ujú. Entonces, me parece Por eso excelente, di ese ejemplo, porque mi familia era una más de esa familia de toda esa época, y lo pudimos disfrutar nosotros dándole esa misma educación a nuestros sobrinos. Mi sobrinita, exacto, cuando venía acá de chiquita, el niño cuando es chiquito ve a los mayores desde la cintura para abajo y está agarrado con ellos, y ve cómo habla la abuela con el abuelo, y el tío con la abuela, que es la madre, y el tío con el padre, que son los hermanos, exacto, y todo eso exacto, está alimentando, como usted dice, en imágenes todo el tiempo. Las formas de actuar, ¿no? Lo gestual, si se levanta mucho la voz, si se habla en un tono aplomado. Qué todo. impresionante que es todo eso. Eso, precisamente, ¿no? Este es el modelo. Por eso, la verdad que esas actitudes hablan mucho más que mil palabras, Sí, como dicen, ¿no? sí, sí. Y bueno, y entonces por cuestión de tiempo, ¿verdad? Y sí, que Quiero se nos va. referirme, Doctora, le hago esta imagen gráfica sí, para darle la palabra, así le facilito. Vinieron y tiraron una bomba atómica y rompieron la familia, y esa bomba atómica es marxismo cultural, tiene que ver ideología de género, LGBT, todo sí, ese tipo de cosas, tiene que ver, hormonización, tiene, que la sí, familia no es tan sí, importante, que lo que sí, importa es, sí. es lo que vos querés hacer en la vida. Exacto, exactamente, sí, 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 lamentablemente. Eso es, digamos, esa bomba, bien dicho, y obviamente que a eso se le agrega muchas otras cosas que van en la misma dirección, ¿no? En la misma línea. La educación Pero oficial del sí, Estado, ¿verdad? Que eso es determinante. exacto. Y lamentablemente ese sería el objetivo, ¿no? Destrucción de la familia. Sí. ¿Por qué? Precisamente porque en la familia es donde hablamos, se consigue, se reúne, Ah, ¿verdad? Todo esto claro, que desde ya dijimos que es lo que supone educar sí, en la familia. Obviamente que también esto se hace a través de la propia enseñanza pública, lamentablemente, todos sabemos lo que está sucediendo en sí, los programas educativos, en los institutos de enseñanza en nuestro país, y obviamente que como me refería al comienzo, esto viene de otros países, de otros lugares, sí. de otras latitudes, pero entonces, para referirnos específicamente cuando hablamos de qué valores, ¿cuáles son los que tenemos que recuperar? A mi entender, los más importantes quizás o los principales, porque valores hay muchísimos, Sí, ¿verdad? Y como dice la palabra, es algo importante, es algo correcto, es algo que es bueno, por eso claro, hablamos de valor. claro. Entonces, esos valores que se fueron perdiendo y que lamentablemente hoy no están, ¿cuáles serían? Bueno, yo voy a enunciar rápidamente Bien. algunos y luego capaz que le podemos hacer alguna síntesis a cada uno para que pueda, digamos, nutrirse un poquito más el concepto de estos ¿Le valores. parece cuando enuncie los valores, Sí, después de enunciar los valores, dejar planteado que esos valores, empezar a cotejarlos? Yo tengo los planes de estudio de educación primaria y cotejarlo con los valores que ponen ahí, en otra nota, ¿le parece? por supuesto. Como para seguir con porque mire que este tema es enorme en cuanto al sistema educativo que han implantado en el país, que no va a tener nada que ver con lo que usted dice. No, Estoy seguro. tremendo. Y me parece bueno porque yo primero, en esta primera oportunidad, me Mm, voy a referir a determinados valores sí, que no son específicamente los que integran los programas de educación formal. O exacto. sea, lo que yo llamo, creo que correctamente, ya lo hemos dicho, la enseñanza pública, Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, luego nos podemos referir con muchísimo gusto a lo que usted dice, porque podemos hacer otro encuadre con ese Sí, tema de lo que hoy se sí, está impartiendo, ¿verdad? exacto. Las
en todas las instituciones de enseñanza pública. Ahora entonces vamos a tocar así Bien, brevemente algunos de esos valores que tienen que ver precisamente con la formación de la personalidad, con la integridad, con lo que realmente entendemos que recién, como usted bien decía, usted tomó de su familia, yo de la mía y claro, tantos otros que nos están viendo y escuchando dijeron lo mismo o van a decir, yo sí, también. Entonces, ¿qué valores? Por ejemplo, yo menciono primero rápidamente el valor del respeto, claro, por ejemplo. Respeto, y voy a mencionar a los padres, respeto a los ancianos, respeto a los abuelos, respeto a los docentes. Sigo con valores. El valor al trabajo, sí, por ejemplo. El valor a la educación, por ejemplo, a instruirse. El valor de la autoestima que cada uno de los niños, jóvenes y adolescentes debe tener. El valor de lo que es precisamente el amor al prójimo, claro, que es algo fundamental. mm, Estos valores, el valor de la vida, claro, el valor de la paz, el valor de la solidaridad, mm, estos valores, por enunciarlos así sí, rápidamente. Y por eso me gusta inclusive detenerme un poquito en lo que mencionaba al comienzo, mm, el valor respeto. El mm, respeto a los padres, por ejemplo. sí, Hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Realmente es lamentable, sí. es decepcionante cuando vemos a niños, vemos adolescentes y jóvenes con una total falta de respeto por los padres. No saben lo que es el respeto a los padres. Y el punto de Cuando quiebre los, está ahí, doctora. El punto de, yo lo he visto en mis sobrinos, ya los más grandes, ya sobrinas de 29 años, 24, 26. ¿Sabe que el rompimiento se da ahí? Cuando ingresan a la etapa ya adolescente en secundaria, ahí empiezan a darles otro tipo de valores, otro tipo de enseñanza que es disruptiva y les decodifica todo lo que aprendieron en la figura de papá y mamá. O sea, si ahí se empieza a ver, ahí hay uno, ahí están todos los papás, lo sé por mi hermano, el que tiene los hijos sí, más sí, sí, chicos, mi sí, sobrina de 10 años hoy y de 5, con mi cuñada están en un vilo todo el tiempo porque saben que se les viene la adolescencia y están corriendo la albura, el peligro, bueno, la eventualidad de que se les vaya de las manos la hija, de por el ahí, sistema educativo, por la tiranía que está puesta en el sistema de enseñanza. precisamente, de ahí entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta de esto que estamos hablando en estas charlas es de esta dicotomía Sí, de lo que se debe educar, cómo se debe educar en la casa los padres, los que son responsables de esos menores, y lo que van a escuchar o claro. lo que van a oír o lo que se le va a decir Mm, en los centros de enseñanza, en los lugares donde puedan estar esos chicos, sí, jóvenes o adolescentes. Entonces, ese es el tema de los padres que deben sí, saber quiénes son los que tienen el derecho. Son los padres, es la familia. sí. De educar cómo, de hablar de lo que es el respeto, Mm, de enseñar precisamente, educar, sí, de transmitir que se debe respetar, que los padres son padres. sí, Porque muchas veces, Rubén, yo he escuchado cuando doy estas charlas que dicen, bueno, pero es que los padres deben ser amigos. Y permítanme con todo mi amor mm, por esos padres, no. no, Los padres son padres, sí, amigos son los pares de sí, esos niños, de esos adolescentes, de esos jóvenes. Son los otros iguales a ellos, son exacto, amigos, pero exacto, los padres son padres. es así. Los padres son los que deben, como decimos, educar en valor, en el respeto, Sí, en poner límites, sí. en decir esto está bien y esto está En mal. ser una figura de Esto, autoridad. Tiene la que ser una imagen de autoridad, autoridad, claro. la autoridad, Y es de el valor autoridad ética. autoridad, Claro, claro, claro. exacto. Decir esto es falso, Claro. esto es verdadero, esto es Doctora, bueno. ¿se acuerda que el Estado no colidía con eso, no colidía, ¿no? O sea, no entraba en colisión con eso? ¿Por qué? Porque nuestro Estado tenía claro los principios que había fundamentado Montesquieu. En el Estado se debe educar para la ética republicana, que es otra ética. Y entonces ahí nosotros recibíamos educación cívica y moral o educación Exacto, ciudadana. Entonces exacto. el Estado nos decía, te vamos a educar para ser un buen ciudadano, para conformar esta sociedad, este Estado de Derecho, qué es el Estado de Derecho, qué son los derechos y los deberes, esta república, esta democracia.
El resto queda en tu familia te va a educar en tus valores morales, Perfecto. porque somos laicos, eso sí el Estado uruguayo, ¿no? Respeta las Sí, creencias, el sí, Estado no se mete en eso, te va a enseñar cómo vivir en una sociedad democrática y republicana. Eso lo perfecto. rompieron, eso es lo que Claro. terminaron, Sí, sí, claro, precisamente, si será importante, porque eso es el fundamento, es donde se basa claro, precisamente la sociedad, porque claro, cada familia, como dijimos en la nota pasada, forma la sociedad. De claro, todas las familias se forma la sociedad. claro. Queremos una sociedad sana, una sociedad con salud, una Uf, sociedad feliz. Tengamos familias sanas, exacto, íntegras, saludables. exacto. Entonces, el respeto por eh, los padres, ¿verdad? El respeto, el saber cuál es la autoridad, el tener conocimiento de este tema. Sí, Eso de respetar a los papás, son papás, no claro, son los amigos, son los padres, son los que claro, ponen límites, son los que dicen, son los que muestran lo sí, bueno y lo malo, sí, lo lindo y lo feo, el hecho de que puedan estar en contacto con otras personas que no son convenientes, en claro, hacerle ver aquello que realmente puede redundar en algo que es muy malo, muy nocivo, muy peligroso para sí, ellos, como sí, son las drogas, claro. como son, Las como es la malas distorsión, amistades, o sí, sí, exactamente, sí, como sí, es el alcoholismo, como claro, es tantos otros sí. adicciones. Bueno, Adicciones esas sexuales, cosas, pornografía. Por ejemplo, exactamente, los papás son los que enseñan que es lo que determines en tu vida te va a afectar positivo o negativamente. Las decisiones correctas a asumir, hasta incluso la absolutamente. decisión de elegir una determinada carrera o un oficio. Sí, ¿Qué sí, vida te va a proponer eso, por ejemplo? Yo me recuerdo que exacto. hablaba con mi papá y me decía, mirá, si vas a hacer esto, te va a proponer, ¿vos estás seguro de hacer esto? Porque esto te va a proponer después toda esta vida, ¿eh? Por ejemplo, Exacto. porque yo dudaba de si ser médico o ser abogado. Y después me decía, vos no podés ni ver la sangre, Rubén, así que se te va a complicar con ser médico. ¿Vos te Bueno, imaginás estar todo el tiempo en un hospital y viendo y abriendo cuerpos y todo el día no, está... no, No, y después dije, no, no, no es para mí. Porque la teoría me gustaba, la teoría de la sí, medicina, que después sí, voy a hablar con el doctor Patiani, y cuando escuche esta nota se va a sonreír, porque me gusta, pero claro, dije, no, en la parte práctica no voy a poder. Bueno, no. eso era un papá, por ejemplo, esas cosas simples, ¿no? Como hablamos Exacto. con usted. Exactamente, y en eso es precisamente en lo que debemos basarnos. Mm, El respeto por los mayores, el claro. respeto por los Pa. ancianos, Rubén, el respeto por los abuelos, El que hoy, respeto por la gente que tiene menos condiciones intelectuales, el respeto por los inocentes. Yo el otro día leía un texto que casi me hace llorar de Erasmo de Rotterdam, cuando manifiesta que la mayor virtud es la templanza del hombre muy capacitado que con calma le da esperanza a los que menos capacidades tienen, que no sale a tremendo, agredir, que sale a decirle que ellos pueden hacerlo, que es emocionante lo que va diciendo Erasmo de tremendo, Rotterdam ahí. tremendo, tremendo. Eso que hoy vemos en los jóvenes, quizás en los niños y adolescentes también, Sí, de esa falta de respeto a los abuelos, esa sí, falta de consideración de sí. esas personas mayores, esas personas que tienen su experiencia, que son riquísimos en Sí, experiencia, que son seres humanos, que merecen el respeto. sí, Es en el hogar, son los padres, es la sí, familia que debe decir, este es tu abuelo, tu sí, abuela. sí. Si, en definitiva, como yo digo, decirles a esos jóvenes, sin ellos tú no existirías, tú no Claro, estarías acá, claro, porque ellos son los que engendraron al papá y a la mamá. Es que tienen que hacerle ver sí, esas cosas, de esos valores, sí, de lo que muchas veces, como hemos hablado, sí, de los abuelos que han sido quizás inmigrantes y que se han sí, esmerado en sí. trabajar para formar un hogar, para tener la familia que deseaban, De para una tener grandeza a esos espiritual hijos. enorme, una grandeza espiritual Tremendo, enorme, enorme. tremendo. Bueno, afortunadamente tenemos todavía esas familias y no cabe duda que para muchos de nosotros, lo sigo viendo en generaciones afortunadamente que vienen como, repito, mis sobrinos, pero lo veo en amigos de mis sobrinos, mis sobrinas. Los abuelos son fundamentales. Los abuelos para el niño es de un valor superlativo, como son los Exacto, padres. Ir a la totalmente, casa de los abuelos, quedarse el fin de semana en la casa de los abuelos, hablar con el abuelo, hablar con la abuela. Nosotros deseábamos que llegara el fin de semana para ir a la casa de la abuela, quedarnos en la casa de los abuelos. Era totalmente. así.
es tremendo, realmente es de una sensibilidad, Mm, ¿verdad? Que uno tiene que transmitir claro, a esos hijos, claro. para que vean lo que estamos hablando, Rubén, Sí, porque sí, no lo ven, no lo ven. lamentablemente no lo ven. Entonces, el asunto es de que hay que transmitírselo. Bueno, hablamos también de lo que es el trabajo, ese Claro, valor trabajo, trabajo, ¿no? fundamental. Sí, El trabajo dignifica, sí. el trabajo realmente es algo Uf, sumamente importante, como lo hemos visto sí. en nuestros antepasados, en los Mm, abuelos, en los mm, padres, para que uno pueda tener una familia, formar un sí, hogar, tener un porvenir, su futuro, el futuro sin, de cada uno. sin Hoy duda. sabemos cuántos chicos ni trabajan, ni Ah. estudian, no saben lo que es esos Y el valores. artículo 7 de la Constitución lo dice, doctora, ¿eh? Reconoce el derecho inmanente al trabajo que tenemos, ¿no? Porque eso es lo que hace la Constitución, reconoce esos 6 derechos que son fundamento de nuestra vida y de nuestra Constitución. Por Yo cerraría esta supuesto, nota, y vamos a ir después a ese tema en una próxima con usted, sí, convocándonos, autoconvocándonos a todos los orientales de buena fe respecto a lo que dijo una vez un atleta ejemplar, que fue el atleta entrenado por el autor de Nike. Los famosos Nike, los campeones, las prendas sí, Nike, se las sí, creó sí, el entrenador a un atleta de 10.000 metros planos, llanos, que llegó a decir lo siguiente: el esfuerzo de dar el máximo que podemos es amar y honrar el don. Qué brillante. qué Tenemos que dar más esfuerzo todavía nosotros, tenemos hermoso, que dar por enseñar esto, por explicarlo, por hacer entender, tenemos que dar el máximo para sí, honrar el sí, don, sí, porque todos sí, tenemos un don, ¿no? Para exacto, aquellos que somos cristianos sabemos que Dios nos dio un don, ¿no? Como exacto. en la parábola de los talentos, que está bien, bien, Sí, bien desarrollado. sí, Pero sí, aquellos que no queremos agredir a nadie, un don, el talento, las sí, virtudes, bueno, exacto, la mejor manera de honrar eso es dar lo máximo. Ahí está el exacto, trabajo, la sí, disciplina, el exacto. estudio, la honestidad, la honradez. Eso, exacto, todos esos valores, Rubén, Claro, todos esos valores, el esfuerzo, mm, por supuesto, el educarse, el estudiar, claro, que son los padres que deben transmitir, porque muchas veces, bueno, pero los sí, chicos no quieren, no, 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 es que hay que hacerles ver cuál es el sí, significado, el objetivo, para qué lo van a sí, hacer. Y eso también, permítame solo para agregar el tema sí, de que esto significa también una autoestima correcta en los claro, niños, en los claro, jóvenes, claro, porque la autoestima es el valor que tenemos de nosotros mismos, sí, el claro, valor de uno mismo. sí, Y los chicos hoy no tienen esa conciencia, no mm, saben lo que es la autoestima, no se valora, mm, ¿verdad? mm, Y bueno, entonces todo eso transmitirlo para que sí, sepan sí, a qué apuntar, qué deben sí, hacer, sí, cuáles son estos valores de los que hablamos, sin para que duda. realmente tengan una autoestima correcta, ¿verdad? Ah, claro. Entonces, esas cosas son sumamente importantes que podamos transmitir, así como estábamos hablando y que Mm, usted mencionó, la honestidad, sí, obviamente, la verdad, ah, el valor por la vida, sí, ¿verdad? sí. Como lo hemos hablado, el valor por la vida, que como cristianos y como no cristianos, pero Es, muchísima como gente, seres muchos humanos lo científicos tenemos, que claro, que hablan claro. de, ¿verdad? No al aborto, porque el aborto es un homicidio, Y porque se sí, está matando una vida. Bueno, ese valor, los niños, los jóvenes tienen que entender por qué se habla de podemos hablar eso, de ¿verdad? eso después, doctora. Usted que es doctora en Derecho, podemos después hablar por qué tenemos que considerar que es un asesinato ese aborto, que no es Total, interrupción voluntaria del embarazo, porque el embarazo no se interrumpe, en el absoluto. embarazo se Yo aborta. tengo un trabajo sobre ese tema también, Rubén. Podemos ir después. Doctora, respecto a Bueno, todos estos valores, yo quiero cerrar diciendo de que esa autoestima que usted bien refiere es- está indisolublemente vinculada a esas figuras materna, paterna, los abuelos, los tíos, está vinculada a esa familia porque está vinculada a ese sentimiento de pertenencia, a esa identidad, esa procedencia. Y eso a su vez se transforma en el motor de un propósito de vida que es honrar a todos esos seres amados. Yo exacto, pertenezco a esta familia, así como aquel que dice, mirá, yo con mucho orgullo te digo que soy hincha de Wander, mirá qué bien, yo soy hincha de Peñarol. Bueno, con más orgullo hay que decir, mirá, yo soy de esta familia, mi familia es así. Vino de exacto, acá, mis abuelos eran italianos, no sabían ni leer ni escribir, pero mirá cómo se construyó mi familia. Y así cada quien. Si eso lo exacto. rompemos, perdemos el sentido de lo que somos, perdemos identidad, perdemos Exacto. ese motor de Bueno, propósito. Porque en exactamente, definitiva lo que estamos haciendo, doctora, usted y yo, de alguna manera estamos honrando la memoria de todos nuestros seres queridos, nuestros exacto. antepasados, nuestras Es así, familias, es nuestros así. abuelitos, nuestros tíos Sí, que ya no sí, están, sí, tíos abuelos sí, también. sí.
claro. Sí, Rubén, y mire, yo estaba justamente ayer o antes de ayer viendo un material que me llegó, porque estoy siempre en contacto con mucha gente del exterior sobre estos temas, y estadísticamente me dicen que se hizo un estudio hace 15 años, o sea, en el periodo de los últimos 15 años, Mm, donde se habló de lo que ahora estamos nosotros refiriendo en cuanto a la formación y a la educación que tuvieron chicos que tuvieron una familia, que tuvieron papás, papá y mamá, o ah, que tuvieron referentes que fueron precisamente los responsables. claro, Pero los hogares formados por el papá y la mamá, por un matrimonio con los hijos y los demás integrantes de la familia, pero en un porcentaje altísimo, Rubén. En la próxima nota voy a traerlo para que bien. lo vean exactamente. Altísimo. Mm, Son chicos sanos, son chicos íntegros, son chicos saludables, son chicos claro, que salieron adelante, que claro, estudiaron, que claro, trabajaron, que se formaron, claro. absolutamente en una distancia abismal Mm, con los otros que no tuvieron esa posibilidad o claro. que los padres o la familia no tuvo esta La oportunidad posibilidad de estar unida se de disgregó por poder X motivo. Claro, educar en valores, como claro, estamos hablando, ¿verdad? claro, claro. Así que bueno, Ah, creo vamos que con eso. es fundamental. Sí, fundamental, doctora. Muchísimas gracias, como siempre. Realmente un placer conversar con usted y sobre todo la importancia que tiene conversar con usted hacia nuestra ciudadanía. Vamos con esos temas, si le parece. ¿Cómo no? Ese tema estadístico me parece muy importante. Y después Perfecto. cotejar estos valores de los que hablamos hoy con lo que nos están brindando como educación para nuestros niños y adolescentes. Es Cotejarlo. totalmente, totalmente. Rubén, y a mí generalmente me gusta por lo menos con una o dos reflexiones, pero Ah, bien. solo culminar Sí. para decirles en lo que estamos haciendo, ya saliendo de lo que son Ya quedó comprometida. En cada nota específicamente. que hagamos me va a tener que traer un proverbio, una reflexión final para cerrar, ¿eh? Ah, me encanta, me Sí, tiene, encanta. sí, sí, sí. Sí, a mí es la mejor, me parece la manera más linda de cerrar una nota siempre. Bien, bien, a mí sí, por eso lo hago, por eso lo hago. Tengo varias reflexiones, pero no importa. Solamente quería ahora, en todo caso, creo que en la nota pasada, Mm. yo creo que la cerré o lo dije por lo menos, hagamos de nuestros hijos mejores hijos y de nuestro país un mejor Uruguay. Pero ahora quiero hacer o resaltar algo que realmente me ha llamado la atención y es, lo digo por eso, porque escuché que un grupo de ciudadanos pequeño, Mm, y a eso voy, un grupo de ciudadanos pequeño, mm, pero reflexivos y responsables, puede cambiar el mundo. No dudes, mm. no dudes que un grupo pequeño de ciudadanos, pero reflexivos y comprometidos, puede cambiar, y yo digo, el Uruguay. El Uruguay. Muchas gracias, doctora. Demos lo mejor de nosotros mismos para respetar el don y cambiar el Uruguay. Así sea. Gracias, doctora, ¿eh? Nos Encantada. vemos en la Hasta la próxima. próxima. La Como doctora no, Grisel Pereira, abogada, especialista en temas de familia, de menores y por supuesto digamos, una crack, comunicando lo que sabe, lo que siente y se nota que con mucha pasión como debe ser. Nos vemos en la próxima, doctora. muy Te bien. digo, Damián, que vamos a una pausa y seguimos adelante porque vamos a conversar con otro doctor, pero en este caso en medicina, el doctor, el amigo ya, ¿no? Jorge Patpatián. Quédate ahí. Mis saludos, por favor, para él también. ¿Cómo no? Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta pronto.